¿Qué sabemos de las sectas? Nada. En realidad viven en un mundo de especulación y realidad que nos causa miedo y curiosidad al mismo tiempo. Solemos creer que fueron un fenómeno del pasado, en esos años de entreguerras en los que el mundo tenía todo por perder y nada por ganar, pero de pronto, nos damos cuenta de que las sectas pueden estar mucho más cerca de lo que consideramos. El FBI aseguró que el que registró más sectas en la historia, muchos son víctimas de un líder mesiánico que promueve fines de carácter espiritual o al menos eso los hace creer para ejercer un poder absoluto sobre los adeptos. Nos llaman la atención, queremos hablar de ellas en las charlas de sobremesa y complementar lo que vemos en televisión, porque sin duda, el mundo que se esconde detrás de lo que aparentemente podemos ver es mucho más interesante. Por décadas las sectas hicieron todo para permanecer y tener miles de adeptos. Muchas de ellas fueron capaces de amenazar a líderes políticos o de asesinar a miles de personas con el único fin de establecer un patrón de miedo que cimbrara en las conciencias tanto de sus miembros como de la sociedad en general. Aquí te traigo algunos ejemplos. 7. La Orden del Templo Solar. En 1973, Joedi Mambro, después de pertenecer a varios cultos religiosos, decidió crear el propio, conocido como el Centro para la Preparación de la Nueva Era. Comenzó a recibir dinero de sus seguidores y adquirió una mansión en Ginebra, Suiza. En 1984 su secta obtuvo el nombre de Orden del Templo del Sol. Luc Ouret, un médico belga, simpatizó tanto con la orden y fue tanto su entusiasmo que pronto se convirtió en el guía y profeta de la misma. La secta buscaba con ahínco el Santo Grial, la afirmación de lo espiritual y preparar al mundo para la segunda llegada del Cristo. En octubre de 1994 asesinaron a una pareja joven y a su bebé en el centro de Quebec porque aseguraban que el casi recién nacido era el anticristo. El niño fue apuñalado 6 veces con una estaca de madera. Hubo más de 70 muertes en los días siguientes, muchos de ellos suicidios de los miembros de la orden. Se dice que la secta, en realidad, sigue activa hasta ahora. 6. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. En 1978, una ex prostituta conocida como Credonia Muerinda aseguró tener una visión de la Virgen María, y con esto comenzó un movimiento católico estricto que buscaba que se cumplieran los mandamientos de manera literal. El grupo llegó a tener 5.000 miembros. Incorporaban elementos culturales de Uganda al lugar donde se desarrolló, y los fusionaban con las creencias y costumbres cristianas. Los miembros solo tenían permitido hacer una comida al día, trabajaban duro, cumplían un voto de abstinencia sexual, y había periodos en los que no hablaban ni dormían. Creían que el apocalipsis sería en el 2000 y cuando se aproximaba la fecha, los miembros debieron abandonar sus pertenencias terrenales. Poco después de que el año nuevo llegó y nada ocurrió, los miembros comenzaron a rebelarse. Los líderes aseguraron que el 17 de marzo sería el juicio final, celebraron una fiesta, asistieron unas 500 personas y el edificio donde se encontraban estalló. Aquellos miembros que no acudieron fueron encontrados envenenados o apuñalados. 5. Aum Shinryu. Fundada por Shoko Asahara en 1984, esta secta japonesa cuyo nombre puede traducirse como Verdad Suprema, es famosa por atacar con gas sarin el metro de Tokio, en el que murieron 12 personas. Comenzó como una clase de yoga que patrocinaban diferentes universidades de élite. Con una mezcla entre budismo, cristianismo y teorías de conspiración, este grupo se convirtió oficialmente en una organización religiosa en 1989, con rituales de iniciación que, aseguran, incluían control mental y pruebas físicas extremas. Estaban convencidos de que el mundo terminaría con una tercera guerra mundial, y que serían los únicos que podrían sobrevivir. En ocasiones los miembros secuestraban y herían a sus rivales con ataques con agentes químicos o biológicos. En octubre del 89 asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto junto a su hijo y su esposa. En el 94 su objetivo fue la ciudad de Matsumoto, Nagano, donde dejaron 8 muertos y luego ocurrió el ataque en Tokio. Al hacer una redada policial en las instalaciones de Asahara, los oficiales descubrieron armas químicas y materiales químicos capaces de matar a más de 4 millones de personas. También había laboratorios de metanfetamina y millones de dólares. Los líderes de la organización fueron condenados a muerte. Sin embargo, el grupo no desapareció tras los hechos que ocurrieron en Tokio. Se cambiaron el nombre por el de Aleph, y se cree que en años posteriores siguieron atacando. 4. Eames Gate. Una secta que intentaba sobrevivir a la invasión alienígena que, creían, llegaría junto al cometa Hale-Bopp.
Liderada por Marshall Applewhite, los miembros de la secta creían que la Tierra sería limpiada y reciclada por los extraterrestres. Applewhite convenció a sus 39 miembros de suicidarse para que sus almas subieran a una nave espacial que, pensaban, se encontraba detrás del cometa. Este acontecimiento ocurrió durante la Guerra Fría, en una sociedad que vivía alerta debido a la amenaza de que una bomba nuclear desatara la muerte de cientos de personas. Applewhite y su mujer Bonnie Nichols se autodenominaron los elegidos por el libro de la Revelación, y aseguraron que debían cumplir una importante misión espiritual. Sus seguidores murieron al ingerir cianuro y arsénico mezclado con vodka o con bolsas de plástico con las que los asfixiaron. Cuando la policía encontró sus cadáveres, notaron que todos estaban en su cama con los torsos y rostros cubiertos con un paño púrpura, un billete de $5.75 en sus bolsillos. Todos vestían con camisas negras, pantalones deportivos, zapatos negros con blanco nuevos y un brazalete que decía "Las puertas del cielo, equipo visitante". 3. El Templo del Pueblo. En medio de una selva de América del Sur, un hombre conocido como el reverendo Ian Warren Jones logró que 900 personas cometieran suicidio en masa. Warren era el creador de una secta conocida como el Templo del Pueblo, que se había formado en contra del capitalismo desenfrenado. Intentó crear una utopía socialista en la ciudad de Guyana, un lugar que parecía más bien un campo de concentración aislado. La secta se formó en Indianápolis en los años 50 y más tarde, se trasladó a Redwood Valley, en California. Cuando decidieron que Estados Unidos era demasiado estrecho para su pensamiento, la tragedia se mudó a Jonestown, en Guyana. Según algunos testimonios, la comida era simplemente arroz y legumbres para los miembros, mientras que su líder disfrutaba de carne y otros alimentos refrigerados. Aquellos que tenían problemas de conducta eran encerrados en cajas de madera muy estrechas, y los que intentaban escapar eran drogados hasta dejarlos incapacitados de por vida. Un policía de la zona aseguró que los miembros recibían golpizas, y que existía un hoyo de tortura donde los niños eran tirados a mitad de la noche. Otros decían que los niños mayores eran desnudados y amarrados para después electrocutar sus genitales. Los familiares de los miembros solicitaron al gobierno que interviniera. El congresista de California Leo Ryan acudió al lugar con un equipo de televisión para investigar lo que ocurría. Ryan y algunos residentes de Jonestown intentaron regresar a Estados Unidos impávidos por lo que sucedía en ese sitio, pero los guardias de Warren Jones les dispararon sin piedad. Más tarde, les ordenó a todos los miembros quitarse la vida. Con una bebida que tenía cianuro, sedantes y tranquilizantes, niños y adultos murieron. Sin embargo, Jones no la bebió, simplemente le dieron un disparo en la cabeza. Solo 33 de los miembros sobrevivieron y huyeron de inmediato. La familia Manson. Esta secta es tal vez la más famosa de toda la historia. Los jóvenes que seguían con fervor a Charles Manson a finales de 1960 asesinaron a varias personas mientras escribían canciones de los Beatles en las paredes con la sangre de sus víctimas. En su mayoría, la secta se componía de mujeres jóvenes que, de algún modo, sin ser obligadas, aceptaban ser sus sirvientas y prostitutas. Muchos expertos aseguran que Manson tenía una gran capacidad para manipular la mente de sus seguidores, hasta el punto de convencerlos de matar a sangre fría y ser un peligro para la sociedad. Con la premisa de que una guerra entre razas se aproximaba, y que los negros masacrarían a los blancos, hacía creer a sus seguidores que ellos estarían arriba de los negros, siendo los líderes que gobernarían toda una nación. Una de las masacres más famosas que realizaron es conocida como los asesinatos Tate LaBianca, en la que asesinaron a la esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, y a la esposa del empresario Leno LaBianca. 1. La Iglesia de la Unificación. Fundada en 1954 en Corea por Sang Myung-moon, esta iglesia, que después se trasladó a Estados Unidos, le ha permitido a su dueño convertirse en el dueño de hoteles, periódicos, restaurantes, televisoras y hasta academias de artes marciales. Lo extraordinario de esta secta es la celebración multitudinaria de matrimonios, por los cuales entró al libro de récord Guinness. Con enseñanzas que ponderan el conservadurismo cristiano, la misoginia, comportamientos homofóbicos y antisemitas, es una de las más estrictas cuando se trata de cumplir todas sus normas. Aseguran que Cristo fracasó y decepcionó a Dios por no haberse casado, y entonces Moon se convirtió en el nuevo Mesías de Dios para consumar la que era misión de Jesús, y así resolver los problemas de la tierra. Algunos aseguran que los miembros de esta secta deben tener siempre una foto de Moon mientras tienen relaciones sexuales, y los miembros de la pareja se deben limpiar con un pañuelo santificado. Los líderes de las sectas, evidentemente,
tienen un grado de convencimiento brutal. Sin embargo, ese gran poder a veces es mal empleado, y terminan haciendo actos muy desagradables para el mundo. ¿Y tú qué opinas de estas grandes sociedades secretas? Déjamelo en la descripción para poder leer tu opinión. No olvides suscribirte. Y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.